Mundocatólico.tv y El Valor de Ser Católico.com presentan el triunfo del corazón inmaculado de María. Dios quiere que en los tiempos actuales sea su Santa Madre más conocida y amada. María es el camino más rápido y seguro para llegar al corazón de Jesús. El triunfo del corazón inmaculado de María. Conduce Cecilia Valderrama. Estamos regresando, nos encontramos con Pablo Vivas, quien nos va a hablar de este triunfo de María Santísima a través de la consagración que ya nos trajo en el tratado San Luis María Griñón de Montfort, este tratado sobre la verdadera devoción al corazón de María, a la Santísima Virgen, que puedes tú fácilmente descargar en internet buscando Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. O incluso buscando a San Luis María Griñón de Montfort en internet, puedes bajar el documento en PDF y leerlo en tu computadora, en tu tablet, ¿verdad? En tu dispositivo celular. Vale la pena. Esto es algo extraordinario y además te invitamos a que si quieres participar en algún retiro que tiene por objeto explicarnos esto y la consagración al Inmaculado Corazón de María, pues te pongas en contacto con nosotros. De esa forma podrás, no en este retiro en el que Pablo está asistiendo, porque ya prácticamente habrá pasado para ti, pero te invitamos a ponerte en contacto con Pablo. Pablo, dinos, ¿dónde nos ponemos en contacto contigo? Sí, a través de las redes sociales, pablovivas.predicadorcatólico, esto es del Facebook, en Instagram igual, pablovivas.predicadorcatólico, o un correo electrónico pablovivas.predicadorcatólico@gmail.com. Muy bien, vámonos entonces a hablar de lo que significaba la consagración y qué era lo que implicaba la consagración para cada uno de nosotros. Muy bien, en el segmento anterior estamos viendo de las 4 dimensiones del totus tuo, en el entendido de que hacemos la consagración no de lengua, sino en hecho y en verdad. Entonces, como me decía a mí el padre Luciano, muchas veces Luciano Cicciarelli, cuando me hablaba de este tema de la consagración, y siempre me decía el padre Luciano, Pablo, la consagración no es de lengua, es vivida. Muy bien. Entonces, sí, y yo decía, vivida, pero ¿qué es eso? Tranquilo, la cruz te lo va a enseñar. Bueno, entonces, esa es tu mejor maestra, la cruz. Muy bien, entonces dice así, que la primera área en la consagración, cuando tú has hecho estos 30 días de consagración o 33 días con lágrimas, con llantos, y tú terminaste frente a la tilma de Guadalupe llorando como una Magdalena, diciéndole a la Virgen María que tú la amas más que nada en este mundo. Y tú diciéndole, Virgencita de Guadalupe, yo de todos los que están aquí alrededor soy el que más te ama. Bueno, si tú has hecho todo eso, entonces la Virgen dice, bueno, ahora el tratado de la verdadera devoción dice que tienes que hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice aquí, el primer punto, debes entregarle a la Virgen, dice, tu cuerpo con todos tus sentidos y los elementos que lo forman. Entonces, ya tu mirada deja de ser tu mirada. Ya no es mirar lo que a ti te agrade. Ya no es hablar lo que a ti te provoque. Ya no es oír lo que tú quieres oír, ni sentir lo que tú quieres sentir. Entonces significa no mirar lo que no debes mirar, sino mirar lo que debes mirar. Debes purificar la mirada, purificar tus labios, purificar tus oídos. Entonces es una purificación interior. Y la purificación interior no se logra por magia, porque Dios no es magia. Dios es una realidad actuante y transformante en un escenario real. En ese escenario real te pasa por el trapiche. ¿Sabes qué es un trapiche? No, cuéntanos, por favor. A ver, un trapiche es una expresión latinoamericana. Eso se usa en los países de Sudamérica. Aquí en México tal vez se conozca con otra expresión. Claro. ¿Qué es un trapiche? Un trapiche es la molienda donde se parte la caña para sacar el jugo de la caña. Entonces se mete en una piedra de molino, ¿correcto? Y ahí va entrando la caña. ¿Cómo le llaman aquí a eso? No sé, perdóname. Un trapiche. Sí, puede ser trapiche, pero a lo mejor se llama de otra manera. Bueno, pero ya entendemos que es un trapiche. Ya nos explicas. Okay, es una piedra de molino. Entonces,
¿Qué es la consagración? La consagración es que tú agarras un fajo de esas cañas, ese acto de agarrar con un fajo, ¿verdad?, esas cañas y colocarlo encima de tu hombro para dirigirte a la piedra de molino, eso es el acto de consagrarte por 33 días. Todavía no te está aplicando el trapiche. Correcto, ya vamos entendiendo, mira. Oh, ya. O sea, Mira nada más pero mira el Espíritu Santo como ya te lo está revelando. O sea, aquí nada más estoy llevando para Ajá. colocarlo en el trapiche. Y pensamos que ya pasamos por el trapiche porque yo tomé el fajo de cañas y me lo puse al Sí, hombro. mi propio y ya, azúcar. Y ya pensé que estoy consagrado. No, pues no. Es solamente Eso es la figura de los 33 días, que yo agarre el fajo de caña, lo coloque encima de mi hombro o lo lleve encostado en los Sí. brazos y me voy dirigiendo ya ahí donde está la piedra de molino. Bueno, hasta ahí son los 33 días. Ahora viene vivir la consagración. Ahora sí viene el trapiche. Ahora sí. La Entonces, aplicación del trapiche. los ángeles dicen, Fiat, dicen los ángeles, hágase la voluntad no de él, sino del Padre. Ese es el Fiat de María. Y entonces la piedra empieza a moverse y hay un sonido celestial. ¡Prac, prac, 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 prac! ¿Qué es eso? Tu muerte interior. Y no es sin sufrimiento, y no es sin dolor. Y ahí vas purificando el sentido de la mirada, el sentido de la lengua, el sentido del olfato, el sentido del oído. Entonces nada más entramos a mirar el sentido, poner distintos ejemplos de lo que sería purificar la mirada. Purificar la mirada es purificar el corazón. Oh, es fuertísimo. Purificar Sí. la mirada es fuertísimo. Porque no Y solamente la el mirada corazón, externa, dice el libro de Proverbios, que es el libro de Keolec, Proverbiales de Salomón, en el Antiguo Testamento, dice que con el dolor se purifica el corazón. Entonces el corazón es imposible purificarlo bajo magia, porque Dios no es magia. El corazón irremediablemente se purifica es con dolor, se purifica es con sufrimiento. Y entonces, en la medida que se purifica el corazón, se va a purificar el sentido de la mirada. Entonces, no vas a mirar lo que no debes mirar. Por ejemplo, a los hombres que se vuelven virolos cuando a veces van caminando por la calle y mirando lo que no deben mirar y recreando en la mente todas las imágenes que no deben recrear. Muy bien, entonces esto se logra es con purificación. Nada más este es el primer estadio, la primera dimensión. A ver, Cecilia, ¿cuánto crees tú, cuántos años nos puede llevar nada más vivir este primer aposento, esta primera dimensión? Dificilísimo, y te puede llevar años y años y años. Años, nada más esta primera entrega. Los sentidos, nada más la purificación Nada de más los los sentidos. sentidos, porque Los el segundo sentidos. son las facultades cognitivas. Ese es el segundo. Nada más cuánto tiempo nos puede llevar. Te puede llevar toda tu vida. Purificar. Te puede llevar toda tu vida fácilmente. A ver, esta conscupiscencia de oír el chisme, que es como un imán. Y tú estás en una reunión social, hombres o mujeres, y hay un chisme de algo, y es como un imán que quieres oír, la curiosidad, quieres saber. Purificar ese sentido. Y entonces aquí juega, esto hay un valor coadyuvante. Hay armas coadyuvantes. Hay armas espirituales que el cielo nos ha entregado, que es el ayuno, la penitencia y el sacrificio. Con la mortificación de los sentidos. Y la mortificación, porque eso es la Claro. mortificación de los sentidos. Claro. Muy bien. Por ejemplo, ¿en qué época del año hace mucho calor aquí en México? Uy, yo creo que como abril, mayo. Ok, imaginemos mayo. que estamos en abril en un día caluroso. ¿De cuántos grados centígrados? No es mucho. Aquí en México lo más que puede llegar casi 30 grados. Bueno, imaginémonos que estás en 30 grados. Subes los vidrios del coche Sí. y prendes la calefacción y ofreces ese calor por toda la ruta que vas a hacer. No, está fuertísimo. Ok, ahí estás mortificando ¿cuál sentido? El sentido del tacto. Sí, claro. El sentido del tacto. Por eso Pablo dice, golpeo mi cuerpo. No vaya a ser que después de haber sido heraldo, venga a ser yo eliminado. Golpeo mi cuerpo. Golpeo que San Pablo
en esta porción de la palabra que dirige a los Corintios, estaba hablando de qué. Estaba hablando de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Claro. San Pablo estaba hablando del primer elemento del totus tuo. Que es mortificación de los Es sentidos. decir, es mortificar Porque los sentidos. porque le entregaste Entonces te das a la Virgen cuenta que el no es cuerpo. simplemente recitar con la lengua No, 30 no. oraciones y 30 meditaciones. No. No. La consagración es que te mortifiques los sentidos. Pues vamos a esperar. Queremos decirte que nosotros tenemos esta consagración grabada, que tú puedes seguir cada día, los 33 días, según la fórmula de San Luis María Guiñón de Montfort, junto con muchas explicaciones que Pablo Vivas nos ha hecho el favor de dejarnos aquí en Mundo Católico TV, en el YouTube. Así que no te la pierdas, puedes oírla cada día, está grabada para que tú la escuches durante 33 días y puedas hacer esta consagración con profundidad. No te olvides, son unas grabaciones preciosas, incluso puedes irlas bajando en tu propio celular y puedas irlas escuchando sin ningún costo, desde luego. Pues bien, tenemos aquí a Pablo Vivas, que nos está hablando de esta consagración y de lo que significa esa consagración para cada uno de nosotros. Pablo, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy bien, veíamos en el segmento anterior que era la mortificación de los sentidos, este primer escenario, dimensión que le entregamos a la Santísima Virgen María. Después, el segundo escenario o área es nuestra alma con todas sus potencias y facultades. Es decir, tienes que renunciar a tu propia luz, a las luces de tu propia inteligencia. ¿Cómo así, que me tengo que volver bruto? No, no es eso lo que la Virgen te está pidiendo. Tienes que renunciar a las luces de tu propia inteligencia, a tus facultades intelectuales. Tienes que renunciar a tus facultades cognitivas para que sean las facultades cognitivas de María y no tú. Mucho mejores. Eso sí que Un ejemplo de cómo renunciar a las propias luces. San Luis de Montfort dijo, no lo escribo yo, lo va a escribir el Espíritu Santo. Ese interesantísimo. Ese es un ejemplo de cómo él renunció a las luces de su propia inteligencia. Porque no es lo mismo que hubiera pasado todo ese conocimiento por su inteligencia a sus manos. Correcto. Entonces solamente a sus manos. Este acto de renunciar a las luces de tu propia inteligencia es la era de la nueva voluntad. Ah, claro, del reino de la nueva Son los voluntad. cielos nuevos, la tierra nueva. Por eso es que ya todo lo que se le dijo a Luisa, ya antes se lo habían dicho a San Luis de Montfort. Claro, Todo, claro, absolutamente todo. claro. Entonces, renunciar a las potencias cognitivas, sobre todo la voluntad, tu libre albedrío. Renuncias a hacer tu voluntad. Renuncias a seguir tu propio pensamiento. Renuncias a seguir tu propio sentir. Renuncias a seguir tus propias ideas. Y renuncias a seguir tus propias luces, las luces de tu propio espíritu. Esto es interesantísimo. Ya no solo es renunciar a la voluntad de mi alma, a mi propia voluntad, sino renunciar a mi propio espíritu. Porque el numeral 258 del tratado dice que todo tenemos que hacerlo bajo el impulso del Espíritu de María. Porque el Espíritu de María ya no es el Espíritu de María, sino es el Espíritu de Dios. Porque María renunció a su propio espíritu. Y al haber renunciado a su propio espíritu, María pasó a ser entonces Espíritu Santo, alma de María y cuerpo de María. Y ese es el modelo de salvación. Esa es la encarnación del fiat. Ese sería el reino de la divina voluntad. Ese es el reino de la divina voluntad. Muy bien dicho, correcto. Muy bien dicho. Entonces, siguiendo ese modelo, María renuncia a su propio espíritu. Porque incluso nosotros podemos hacer oraciones bajo nuestro propio espíritu, liberaciones bajo nuestro propio espíritu, predicaciones bajo nuestro propio espíritu, acciones bajo nuestro propio espíritu, y no es el Espíritu Santo. Es tu espíritu. Y el problema de movernos bajo nuestro propio espíritu es que nuestro propio espíritu nos hace caer en una ficción falsa de Espíritu Santo. Y como es espiritual, porque ciertamente es espiritual, pero es tu propio espíritu, no es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu Santo, es tu espíritu, no el Espíritu Santo. Entonces, entendido así, es una acción espiritual, pero propia de tu propio espíritu y no el Espíritu Santo. Y caes en el error de creer que eso es el Espíritu Santo. Ay, qué difícil. Y Perdóname, Pablo. cuando te enfrentas al demonio a querer combatirlo, exorcizarlo bajo tu propio espíritu, Satanás se ríe.
dice, no es a tu espíritu el que yo me voy a someter. No es el poder de la autoridad de tu propio espíritu al que yo voy a obedecer. Es al poder y a la autoridad del Espíritu Santo. Por eso los religiosos toman estos votos de obediencia, pobreza y castidad. La obediencia es una mortificación del espíritu. Correcto. Entonces, eso se llaman los votos evangélicos. Así es. Entonces, la renuncia que hacen los religiosos es a su propia voluntad, en la pobreza, en la castidad y en la obediencia. Hay unas exequias a las que tenemos que asistir, y son a las exequias de nuestro ego. Ay, qué difícil. Y tienes que, con urna, velas, para enterrarlas. Completo. Incluso aquí se acepta la cremación. Que cremen tu ego. Me gustaría decir que el beneficio de todo esto es extraordinario, porque a mayor mortificación del cuerpo, mayor glorificación del cuerpo. A mayor mortificación del alma, mayor glorificación del alma. A mayor mortificación del entendimiento, mayor glorificación del entendimiento. Y a mayor renuncia de tu espíritu, mayor acción del Espíritu Santo. Entonces, eso es inevitable, que solamente la cruz puede llevarnos a la glorificación. Así es, muy bien dicho. Entonces, esto es lo que nos enseña precisamente María. Ahora, ¿cuántos años nos puede llevar el primer escenario? No, ¿Y ahora cuánto nos lleva este otro? Uy, nos puede llevar muchísimo. ¿Y tú pretendes decir que en 33 días ya te consagraste? No, es simplemente ponerme a disposición, pero eso me puede llevar toda la vida. Es correcto, y esta verdad hay que enseñarla. Porque el diablo tiene mucha gente engañada en la iglesia, haciéndole creer que porque hizo los 30 días o los 33 días, ya se va a ir directo al cielo. Y no se va a ir. No, porque Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, abro un paréntesis, no todo el que se ha consagrado a mi madre, sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No está fácil, sencillamente no está fácil. Muy bien. Entonces, aquí pudiéramos explicar sobre la parábola de las 10 vírgenes, 5 obedientes a la consagración y 5 consagradas. A ver, voy a decir así, la figura de las 10 vírgenes, que está en el capítulo 25 de Mateo, son 5 vírgenes que las conocimos, 5 fieles, 5 infieles. Y 5 prudentes. 5 preparadas, 5 no preparadas, 5 prudentes, 5 imprudentes. Muy bien. Entonces, dependiendo de la versión bíblica que usted lo lea. Ahora, ¿qué está hablando Jesús? Está hablando de 5 cosas. Está hablando de 5 vírgenes que viven la consagración. Y está hablando de otras 5 vírgenes que se consagraron de lengua y no la viven. Impresionante. Entonces las que se consagraron de lengua y no la viven, van a buscar aceite y cuando regresan ya se ha cerrado la puerta y Jesús les dice, no las conozco. ¿Y por qué dice no las conozco? Porque aun cuando se consagraron de lengua, es decir, dijeron, voy a ir al vientre de María para que me formen otro Jesucristo, pero finalmente nunca fueron, porque ir al vientre de María significaba ir al trapiche para que te partieran, te trozaran y te sacaran el jugo de la santidad. Pero nunca fuiste porque no querías sufrir, no querías vivir ese proceso. Muy bien, entonces estas 5 vírgenes dijeron, ¡ay, ahora sí vamos a ir a hacerlo! Ya la puerta está cerrada. No es posible. Ya no es posible. Entonces, las 5 primeras sí se prepararon. Las otras 5 no se prepararon. Entonces el numeral 32 del Tratado de la Verdadera Devoción nos enseña que solo las que van al vientre de María y son formados en el vientre de María se convierten en otro Jesucristo. Y a esos son los que Jesús le dice, yo te conozco, entra en el reino. Pero aquel que se presenta y no se formó en el vientre de María, no fue al vientre de María, bajo toda esta explicación que acabamos de dar, está mal formado. Es una figura amorfa, sin forma. Entonces se presenta delante tuyo, se presenta esa persona delante de Jesús diciéndole, mira Señor, yo tengo tu forma. Y Jesús dice, no tienes mi forma, no te conozco, porque no fuiste al vientre de mi madre. Si hubieses ido al vientre de mi madre, serías igual a mí. Como no eres igual a mí y estás deforme, y no formado, sino deformado, entonces por eso te digo, no te conozco, y le cerró la puerta. Pues interesantísimo, y se nos acaba el tiempo, Pablo. Desgraciadamente, hay mucho que hablar del Tratado de la Verdadera Devoción. Te invitamos a leerlo, lo puedes bajar en esa versión PDF. Está en Internet, en Google.
También te invitamos a escuchar los 33 días de reflexión según el modelo de San Luis María Guiñón de Montfort, para que te puedas consagrar en Mundo Católico TV, en YouTube, en nuestras redes sociales. Ahí podrás perfectamente acudir a la página de YouTube y nuestra página www.mundocatólico.tv. Te recordamos que este programa es asociado con el valordesercatólico.com. Lo vamos a subir a nuestras redes, tanto el Valor de Ser Católico como Mundo Católico TV, para que lo tengas. Nos puedes hablar al 67250428 y nos puedes escribir a sagradocorazonmexico@gmail.com. Pablo, para despedirnos, te voy a pedir que nos digas de tus redes y que nos des un consejo para poder prepararnos a esta consagración. Muy bien. Me pueden ubicar en las redes sociales, en el Facebook, a través de pablovivas.predicadorcatólico. En Instagram nos pueden ubicar también pablovivas.predicadorcatólico. O si no, escribir al correo pablovivas.predicadorcatólico@gmail.com. Y hay una cuenta de WhatsApp, solo WhatsApp, signo +58 416 750 6436. ¿Y ya dijiste tu correo electrónico? Sí, ya lo acabo de decir, pablovivas.predicadorcatólico@gmail.com. Ok, muy bien. Pues nos despedimos de ti, te invitamos a que participes de estos programas, que nos sugieras qué temas te gustaría tratar. El consejo. El consejo, me falta el consejo, sí. Muy bien. El consejo es el que da directamente San Juan Pablo II en relación al tratado. San Juan Pablo II decía esto en relación al tratado, porque algunos dicen que es muy denso, que es difícil de penetrar, que no lo comprenden, que son aguas muy pesadas, que no son aguas livianas para uno sumergirse en profundidad. Muy bien. Entonces, el consejo es el que el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, dice en relación al tratado. Leí y releí muchas veces con gran provecho espiritual este libro. ¿Qué dice el Papa? Lea y lea y lea y lea y vuélvalo a leer y vuélvalo a leer y todavía 100 veces más. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, hasta la próxima. Su amiga Cecilia Valderrama. Mundocatólico.tv y el valordesercatólico.com presentan el triunfo del corazón inmaculado de María. Dios quiere que en los tiempos actuales sea su Santa Madre más conocida y amada. María es el camino más rápido y seguro para llegar al corazón de Jesús. El triunfo del corazón inmaculado de María. Conduce Cecilia Valderrama.